Les mintió a todos, pero la mentira más dura fue a sí misma. Bienvenidos a Case Cracker, soy su anfitrión Gregorio. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan. Déjenlo en los comentarios. Leer sus mensajes hace que este viaje sea inolvidable. Comencemos. La tormenta había llegado sin cortesía ni aviso, cubriendo la costa de Dorset con una penumbra empapada. La lluvia azotaba los amplios ventanales de Rosewood Grange, y los truenos retumbaban como un huésped hosco que se hubiera quedado demasiado tiempo. Dentro, el ambiente no era más alegre. Eleanor Ashby, viuda, filántropa, y en su día una célebre belleza de los escenarios londinenses, yacía muerta en su estudio, sola, inmóvil, con la punta de su pluma fuente todavía tocando el borde de una carta sin terminar. La habitación estaba ordenada, demasiado ordenada. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo allí estaba, desplomada sobre el antiguo escritorio bajo un retrato de su difunto esposo. Al parecer, su corazón se había desmayado. Así lo dijo el doctor Mellish, el médico local, quien estaba demasiado ansioso por zanjar el asunto con rapidez clínica y una leve disculpa por el desastre. Duelo y presión, me atrevería a decir, le dijo a la hijastra de Eleanor, Madeleine Ashby, una mujer alta y serena con el rostro desencajado por la preocupación. Estas cosas simplemente pueden pasar. Madeleine asintió cortésmente, pero, en su fuero interno, sintió un rasguño que no pudo aliviar. 2 días antes, los invitados habían llegado a Rosewood Grange para la cena anual del Ashby Trust, un evento modesto en los últimos años, pero que seguía siendo un evento social, habitual en la ciudad. Estaban presentes el profesor Ambrose Chetwynd, quien había gestionado el fondo de becas del Trust con la piadosa diligencia de un monje que custodia reliquias; Lillian Harrow, amiga de toda la vida de Eleanor y rival ocasional en asuntos del I-960 Comité; Simon Vale, el apuesto asesor financiero con opiniones sobre todo; y por supuesto la propia Madeleine, quien había regresado de Londres apenas una semana antes para ayudar a su madrastra ante una inexplicable interrupción en la liquidez del Trust. Habían cenado, habían pronunciado discursos, habían bebido demasiado clarete, y luego Eleanor se jubiló anticipadamente, alegando que estaba abrumada. A la mañana siguiente, ella estaba muerta. Y aunque nadie pronunció la palabra en voz alta, quedó suspendida en el aire como el aroma de los lirios en el vestíbulo de entrada: suicidio. La idea no le sentó bien a Madeleine, ni, curiosamente, al mayordomo, Graves, un hombre estoico, cuyo rostro parecía cincelado por la moderación. Últimamente, la señora no estaba de buen humor, admitió en voz baja a la gente, pero no parecía rota. Pero lo que realmente inquietó a Madeleine fue la carta. La carta hallada junto al cuerpo de Eleanor estaba abierta y sin enviar. Su contenido no estaba dirigido a Madeleine ni a ningún miembro de la junta directiva de la fundación. Decía, simplemente: perdóname, no puedo vivir con lo que sé. Nunca estuvo destinado a pasar. Dile la verdad si pregunta, aunque espero que nunca lo haga. Sin nombre, sin fecha, sin firma. Y, sin embargo, escrito en la inconfundible cursiva de Eleanor. La carta parecía una confesión y una evasión a la vez. Cuando Madeleine le preguntó al inspector de policía local, un hombre amable pero limitado llamado Inspector Japp, sin parentesco, si consideraría llamar a un experto, recibió un encogimiento de hombros como respuesta. ¿Qué experto me recomendarías? Madeleine, con la voz más baja, dijo: Hércules Poirot. Ella dijo el nombre no como una sugerencia, sino como una solución. 3 días después, la lluvia no había parado, pero dentro de Rosewood Grange,
El ánimo había mejorado imperceptiblemente. Se debió a la presencia de un hombre belga pequeño y elegantemente vestido que ahora estaba en el centro del estudio de Eleanor Ashby, observando los muebles como si fueran sospechosos de una conspiración silenciosa. «El orden», dijo Hércules Poirot, ajustando con delicadeza un pisapapeles, ligeramente torcido. «Lo es todo. Cuando uno ve una muerte rodeada de demasiado orden, debe preguntarse quién está ordenando». Se volvió hacia Madeleine, que estaba cerca de la chimenea y lo observaba. «Es muy amable al llamarme, mademoiselle, y muy sabia. La policía ve lo obvio, lo superficial, pero debajo, bueno, iré más allá». Tocó el respaldo de la silla de escribir, donde Eleanor había muerto. «Y esta mujer, Eleanor Ashby, escribió una carta, ¿no?» Madeleine se lo entregó sin decir palabra. Poirot lo leyó en silencio 2 veces, y luego lo volvió a colocar con cuidado en la bandeja de plata que tenía a su lado. «Curioso», murmuró. «Escribe sobre la culpa, sobre el dolor, pero no sobre la muerte. Esto no es una despedida, es una revelar, o mejor dicho, un intento de uno». Se giró con la mirada penetrante. «Dígame, señorita, ¿quién es esa ella a quien hay que decirle la verdad?» Madeleine dudó. «Yo no sé. Podría ser cualquiera. Mi madrastra tenía relaciones complicadas». Poirot sonrió con dulzura. «Todos lo hacen, mademoiselle Ashby, sobre todo cuando la fortuna es cuantiosa. El pasado es turbulento y las mentiras se cuentan en secreto». Juntó las manos. «Comencemos, pues. Reúnan a los invitados. Deseo hablarles a cada uno con sus propias palabras, sin interrupciones». Afuera, el trueno retumbó nuevamente. Allí dentro, la investigación había comenzado. El salón de Rosewood Grange era un lugar destinado a impresionar. Sus altos techos, sus ricos paneles de nogal y su colección de sillas antiguas de respaldo rígido conspiraban para dotar a cualquier conversación de gravedad, merecida o no. Fue aquí donde Hércules Poirot decidió comenzar la delicada revelación de la verdad, organizando cada entrevista con una discreta ceremonia y una cortesía impecable, como si estuviera ofreciendo un té en lugar de investigar la misteriosa muerte de una mujer. Poirot había adoptado su postura preferida, sentado justo en el centro de la habitación, donde la luz de los altos ventanales caía con mayor naturalidad sobre su rostro. Junto a él había una mesita con un tarjetero de plata, un bloc de notas intacto y un vaso de agua sin derramar ni una gota. Madeleine Ashby se quedó cerca de la puerta. Se había ofrecido a quedarse, a ayudar. Poirot había declinado. «No, mademoiselle. Su presencia puede alterar las respuestas que recibo. Hágame saber la verdadera forma de sus pensamientos, sin la sombra de tu observación». El primero en entrar fue el profesor Ambrose Chetwynd. Su desgastado abrigo de tweed delataba un ligero olor a humo de pipa y a mojo. Había sido el confidente de Eleanor en asuntos de educación y filantropía durante casi 15 años y se consideraba una figura fija en la casa Ashby. «Siéntese, profesor», indicó Poirot, sonriendo con una leve inclinación de cabeza. «Hablemos con calma y sinceridad. Dígame, ¿qué le pareció Madame Ashby antes de su muerte?» Chetwynd suspiró profundamente y apoyó ambas manos en la empuñadura de su bastón. Cansada, distraída. Pero Eleanor era una mujer orgullosa. No mostraba sus sentimientos abiertamente, ni siquiera a sus seres queridos. Si no se encontraba bien, sospecho que lo habría ocultado. Era así de reservada. Y había, quizás, algo que preocupara al Ashby Trust. El profesor arqueó las cejas. ¿Te refieres a lo económico? El tono de Poirot se mantuvo suave. Finanzas, emociones, administración.
como sople el viento. Chetwynd dudó. Bueno, mencionó cierta preocupación. Que los fondos no se alinean, ese tipo de cosas. Sugerí que podría ser asunto de Simon Bailey. Él administra las inversiones del fideicomiso. ¿Ella confiaba en él? El profesor hizo una pausa demasiado larga. Ella trabajó. Con él, respondió con cuidado. Digamos que Eleanor tenía fe en la gente hasta que le dieron razones para no hacerlo. Poirot asintió levemente. Hizo algunas preguntas más sobre el comportamiento reciente de Eleanor y luego despidió al profesor con un cálido agradecimiento. Al marcharse, Poirot cerró los ojos un instante, no por cansancio, sino pensativo, como si estuviera ajustando una forma a una silueta aún incompleta. Lilian Harrow llegó a continuación, flotando como una debutante descolorida, vestida con una blusa malva y un pañuelo de seda que parecía demasiado caro para su posición social. Se sentaba con el aplomo de alguien acostumbrado a ser visto. Conocía a Eleanor desde niñas, aunque su amistad no siempre había sido fácil. Eleanor podía ser fría, dijo rápidamente como si hubiera practicado la frase mentalmente, pero nunca cruel. Era meticulosa, ¿sabes? Todo tenía su lugar, cada papel, cada centavo. Poirot juntó los dedos. ¿Se confesó con usted, señora Harrow? Oh, 1 o 2 veces. Estaba, ¿cómo decirlo?, atormentada, sobre todo en los últimos meses. Había estado recibiendo cartas, anónimas creo, nunca las vi, pero ella las mencionó. Alguien la amenazaba, o intentaba avergonzarla. Le dije que lo ignorara, por supuesto. Cuanto más se le presta atención a una serpiente, más se desliza. ¿Cartas, dice? Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. Esto es interesantísimo. ¿Y aún así no pensó en decírselo a la policía? No estaba segura de si significaba algo. Quizás exageraba. Ya sabes cómo a veces las mujeres mayores se ponen dramáticas. Poirot no dio señales de juicio, pero la luz en sus ojos se agudizó. Estuvo aquí la noche de la cena. ¿Le pareció algo inusual? Lilian hizo un gesto con la mano. La tensión de siempre. Madeleine husmeaba en las cuentas. Simon se mostraba tan petulante como siempre. Y Eleanor estaba muy callada. Apenas probó bocado. ¿Ella bebió? Una sola copa de vino. Tinto. ¿Y qué hizo después de cenar? Se jubiló anticipadamente. Dijo que le dolía la cabeza. No le di importancia, gracias, Madame Harrow. Ha sido de gran ayuda. Se puso de pie cuando ella se fue y luego echó un vistazo a su tarjetero. Simon Bailey era el siguiente. El financiero entró con paso tranquilo, demasiado seguro para la sala, con un tono sereno y un traje impecablemente confeccionado. Le ofreció la mano, que Poirot estrechó delicadamente con 2 dedos. ¿Qué asunto? Tan terrible, dijo Vale acomodándose en la silla frente a Poirot. Me refiero al fallecimiento de Eleanor. Una verdadera pérdida. Poirot arqueó una ceja. En efecto. ¿La asesoró financieramente, señor Bailey? Durante los últimos 5 años, principalmente inversiones y protección fiscal para el fideicomiso. Poirot sonrió levemente. Un asunto complicado, ¿no es así? Solo si no sabes lo que estás haciendo. ¿Y tú, por supuesto, lo haces? Vale sonrió. Por supuesto. La expresión de Poirot permaneció inalterada. Se rumorea, señor Bailey, que Madame Ashby tenía inquietudes, irregularidades. ¿Le fueron comunicadas? ¿Irregularidades? La sonrisa se atenuó. Mira, cualquier fundación tiene altibajos. Los mercados cambian, los rendimientos fluctúan, pero todo estaba en regla. ¿Le importaría, preguntó Poirot en voz baja, que examinara los estados de cuenta recientes del Trust? Para nada, dijo Vale demasiado rápido. Haré que te envíen copias, originales. Por favor, corrigió. Poirot
todavía con tono suave. Vale asintió levemente y con rigidez. Y dígame, señor, ¿qué sabe usted de las cartas anónimas enviadas a Madame Ashby? ¿Cartas anónimas? Su reacción fue casi imperceptible, pero Poirot la captó. Una tensión en la comisura de su mandíbula. Es la primera vez que oigo hablar de ello. ¿Está seguro? Creo que lo sabría. Me lo habría dicho. Pero quizá ya no confiaba en usted, dijo Poirot en voz baja. Vale se puso de pie. Creo que ya terminamos. Poirot se levantó con él, tan cortés como siempre. Sí. Gracias por su tiempo, señor Vale. Cuando la habitación volvió a quedar vacía, el rostro de Poirot cambió. Había desaparecido su educada neutralidad. Se acercó a la ventana y contempló el jardín, donde la lluvia se había disipado hasta convertirse en niebla. Murmuró para sí: una mujer escribe una carta sin nombre. Muere en perfecto orden. Recibe amenazas, posiblemente, pero no se lo dice a nadie, o quizás solo a uno, y a su alrededor dinero, secretos, ambición. Ah, pero ¿dónde está el motivo? ¿Dónde está el crimen? Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. El mayordomo, Graves, estaba en la puerta. Señor Poirot, la señorita Ashby quisiera hablar con usted. Dice que es importante. Poirot se giró. Por favor, dijo, hazla pasar. Madeleine entró con expresión ilegible. No quería interrumpir antes, empezó, pero encontré algo. En la chimenea del estudio de mi madrastra. Poirot arqueó las cejas. Continúe. Le entregó un trozo de papel ennegrecido dentro de un sobre. Estaba medio quemado. Casi todo es ilegible, pero esta línea sobrevivió. Poirot tomó el trozo con cuidado. Leyó en voz alta la única frase quemada. Prometiste que nunca lo descubriría. Diste tu palabra. Poirot dobló el periódico en 1900. Voz baja. Finalmente. Ahora empezamos a ver la sombra de un verdadero engaño. Él se apartó de ella. Sus ojos brillaban no de triunfo, sino de anticipación. Prosigamos, mademoiselle. Hay más por descubrir. Y alguien, no me mienten. Solo a mí, sino a ellos mismos. El fuego crepitaba débilmente en la chimenea. Afuera, la lluvia había parado. Dentro, la tormenta apenas comenzaba. Hércules Poirot permaneció allí un rato después de que Madeleine saliera del salón, con el papel, quemado aún en la mano. Su mirada era distante, sus pensamientos precisos. Había algo íntimo en el mensaje. Su tono no era de amenaza, sino de traición. Quienquiera que lo hubiera escrito había compartido alguna vez algo personal, quizás incluso sagrado, con Eleanor Ashby, y ahora su confianza se había derrumbado bajo el peso de esa mentira. Diste tu palabra. Poirot susurró la frase en voz alta. Es muy raro que la gente rompa una promesa sin creerse justificada. Regresó al escritorio del estudio, donde se había encontrado la última carta de Eleanor. La nota original permaneció en su bandeja, intacta por la policía. Poirot la leyó una vez más. Perdóname, no puedo vivir con lo que sé. Nunca estuvo destinado a pasar. Dile la verdad si pregunta, aunque espero que nunca lo haga. 2 cartas, una incompleta e indirecta. La otra, medio destruida, pero inequívocamente clara. Alguien había prometido mantener oculta una verdad. La pregunta era ¿qué verdad? Poirot se dirigió al pasillo. Graves apareció puntual y silencioso como una sombra. Graves, un momento, por favor. Por supuesto, señor. ¿El incendio en el estudio de Madame Ashby se ha apagado desde su muerte? No, señor Poirot. Me ordenaron que dejara todo. Intacto para la investigación. Poirot asintió con aprobación. Excelente. Entonces puedo ver la reja. Graves lo condujo de vuelta. El estudio estaba en silencio, pero conservaba una extraña tensión, como si el espíritu de Eleanor aún flotara.
Poirot se arrodilló junto a la chimenea. Dentro de la rejilla había fragmentos de papel carbonizado, una fina capa de ceniza y, curiosamente, 2 cerillas que se habían quemado de forma desigual. Las recuperó con su pañuelo. «No se encendieron a la vez», murmuró. Alguien cambió de idea. Empezaron a quemar algo, pero luego dudaron. ¿Qué los detuvo? ¿Un sonido? ¿Una conciencia? Se levantó. Graves. ¿Quién tenía acceso a esta habitación la noche en que murió Madame Ashby? Después de cenar solo entró Madame. Cerré la puerta después de que se acostara, a petición suya. La llave seguía en la puerta por la mañana. ¿Se podría haber quitado la llave y haberla reemplazado? Técnicamente sí, señor, pero me habría dado cuenta si faltara. Las llaves son muy viejas, suenan. Poirot asintió. Está bien, gracias. Al regresar al salón, Poirot se encontró con una figura pálida en el umbral. Era Helena Markham, una joven tranquila a la que aún no había entrevistado. Helena era una incorporación reciente a la casa, la secretaria privada de Eleanor, aunque ese título parecía exagerar su papel. «Señor Poirot», dijo en voz baja, «oí que estaba hablando con todos. Me preguntaba si querría hablar conmigo». Poirot sonrió suavemente. «Pero sí, señorita, ven, siéntate. Cuéntame cómo llegaste a trabajar para Madame Ashby». «Solo llevo aquí 6 meses», dijo Helena cruzando las manos nerviosamente. «Me contrató después de que mi padre falleciera. Trabajaba para el Ashby Trust en contabilidad. Eleanor dijo que lo recordaba como una persona honesta. Quería ayudarme». Poirot notó el temblor en su voz. «¿Y ella discutió contigo los asuntos del Trust?» «No muy a menudo. Solo cosas prácticas. Era reservada, sobre todo últimamente». «¿Te refieres a desde que las cuentas empezaron a parecer sospechosas?» Los ojos de Helena se abrieron ligeramente. «¿Era tan obvio?», susurró. Poirot no dijo nada, solo esperó. Empezó a guardar bajo llave ciertos archivos en su escritorio. Continuó Helena. «Sobre todo estados financieros. La vi comparándolos, sus propios registros con los que el señor Bailey había presentado. Creo que ya no confiaba en él». Poirot se inclinó. «¿Alguna vez habló del pasado? ¿De cosas pendientes? ¿O de arrepentimientos?» Helena dudó. «Una vez. Fue la noche antes de la cena», dijo. «Me he pasado la vida fingiendo que ciertas cosas no eran reales. Pero fingir es lo que más cuesta». No sabía qué quería decir. «¿Habló de un niño?», preguntó Poirot observándola atentamente. Helena pareció genuinamente sorprendida. «No. ¿Debería haberlo hecho?» «Quizás», dijo Poirot. «Pero no es culpa suya». Helena se mordió el labio. «Hay algo más. No estaba segura de si importaba, pero la mañana que murió vi a alguien salir de su estudio». La mirada de Poirot se agudizó. «¿Quién?» «Solo lo vi fugazmente. Era muy temprano antes del desayuno. Había bajado a buscar una carpeta. Vi al señor Bailey salir y cerrar la puerta sin hacer ruido. Parecía agitado. Al verme, asintió y se marchó». «¿Se lo dijiste a alguien?» No sabía qué pensar. Supuse que tenía permiso. Poirot sonrió levemente. «Rara vez la gente entra en habitaciones tranquilas para dejar todo intacto». «Gracias, mademoiselle. Ha ayudado más de lo que cree». Después de que Helena se fue, Poirot se quedó quieto, pensando. Una discrepancia financiera, una promesa oculta, una nota y una confesión a medio quemar. Eleanor Ashby había estado desentrañando algo con lo que creía que ya no podía vivir, pero en realidad no había tenido la intención de morir. La escena era demasiado perfecto, demasiado ingenioso, y alguien había entrado en ese estudio para asegurarse de que su silencio fuera completo. Poirot regresó una vez más.
junto a Madeleine, que estaba en la biblioteca rodeada de viejos libros de contabilidad y correspondencia. «Señorita», dijo, «cuénteme sobre el pasado de su madrastra». Antes de casarse con su padre, Madeleine levantó la vista. Era actriz. De éxito moderado, dejó los escenarios cuando se casó con mi padre. ¿Hubo alguna vez escándalo? Madeleine dudó. Había rumores, nada probado. Algunos decían que había tenido una hija antes del matrimonio, una niña, creo, pero le pregunté una vez y lo negó con vehemencia. Poirot asintió lentamente. Y aún así contrató a Helena Markham, la hija de un antiguo empleado, un hombre en quien confiaba profundamente. Su hija apareció justo cuando necesitaba ayuda. ¿Crees que Helena es...? Creo que Eleanor Ashby vivió sus últimos años en una delicada mentira, dijo Poirot. Una mentira que se repetía cada mañana frente al espejo. Escribía cartas que sugerían culpa, destruía a otros por miedo, y cuando por fin intentó desenredar los hilos, alguien la detuvo. La voz de Madeleine era tranquila. ¿Quién? Esa es la pregunta. Pero consideren esto. Eleanor Ashby temía las consecuencias de la verdad, sí. Pero alguien más la temía aún más. Poirot se ajustó los puños. Debo hablar de nuevo con el señor Vale. Y debo examinar a fondo los registros financieros del fideicomiso. Algo anda mal, profundamente mal. Pero estamos cerca, mademoiselle. Ah, sí, estamos muy cerca. Afuera las nubes se abrieron. La tenue luz del sol se filtraba a través del cristal. Pero dentro de Rosewood Grange, la verdad aún permanecía en las sombras. A Simon Bale no le resultó fácil una segunda entrevista. Poirot envió un mensaje a través de Graves y durante entonces media hora no hubo respuesta. Cuando el mayordomo regresó, tenía la expresión de quien soporta a regañadientes la incomodidad ajena. El señor Vale está, según sus propias palabras, revisando las cuentas en el ala este y solicita un aplazamiento. Los labios de Poirot se apretaron. «Quien se demora cuando se le pide claridad», murmuró. «Muy a menudo no la busca él mismo, sino que compra tiempo para construirla». Se levantó. «No importa. Iremos a verlo. La verdad, después de todo, no prefiere una habitación en particular». Le indicó a Graves que llevara los libros de cuentas recientes del Trust a la biblioteca, y luego, con la compostura de siempre, Poirot se dirigió al ala este. Encontró a Vale en un salón de invitados con un vaso de whisky y una pila de carpetas extendidas sobre una mesa de juego. El financiero levantó la vista, sin disimular su enfado. «No te esperaba tan pronto». Poirot hizo una pequeña reverencia. «Pero me esperan, ¿no? Le aseguro, señor, que no le quitaré más tiempo del necesario. Usted es... ¿cómo decirlo? Construyendo tu defensa». Vale arqueó una ceja. «¿Defensa? ¿Contra qué?» Poirot pasó de largo la silla que le ofrecieron y en su lugar caminó hacia la ventana, examinando el reflejo de Vale en el cristal. «He hablado con la señorita Helena», dijo. La vio salir del estudio de la señora Ashby temprano la mañana de su muerte. Hubo un silencio. Entonces Vale se levantó lenta y deliberadamente. No intentaba esconderme. Estaba revisando unos documentos. Eleanor y yo los habíamos estado comentando esa noche. Dijo que me los dejaría en su escritorio. No mencionaste esto antes. No me pareció relevante. Poirot se giró. Cuando una mujer muere a las pocas horas de una reunión sobre irregularidades financieras, el hecho de que su asesor entrara en su estudio cerrado antes de que se encontrara el cuerpo es mayoría importante. Vale apretó los labios. «Mira, no maté a Eleanor. Ya estaba muerta cuando entré. La vi desplomada sobre el escritorio y entré en pánico. No supe qué hacer. No la toqué.
Salí de la habitación, la cerré con llave y no dije nada. «No dijiste nada», repitió Poirot. «Ni siquiera cuando llegó la policía. Sabía cómo se vería». Poirot se acercó lentamente. «Señor, el trust ha sido vaciado de fondos». Eleanor empezó a investigar. No confió en nadie, pero empezó a ver las lagunas. Hay una persona que conocía los libros de contabilidad mejor que nadie. Usted. No robé nada. Poirot ladeó la cabeza. ¿Está seguro? ¿O simplemente cree que sus manipulaciones estaban justificadas? Vale no dijo nada. Poirot continuó. Los fondos no se retiraron en masa. No hubo grandes retiros ni caídas repentinas, pero hubo múltiples microinversiones redirigidas desde cuentas legítimas del Ashby Trust a entidades ficticias, organizaciones benéficas falsas, fundaciones fantasma. Se movió el dinero de tal manera que incluso los balances generales parecían saneados. Vale exhaló bruscamente. «Has estado cavando». Poirot se encogió levemente de hombros. Un buen jardinero no teme a la suciedad. El silencio se prolongó entre ellos, frágil como el cristal. Finalmente Vale volvió a hablar con un tono más tranquilo. «Sí, manipulé las cuentas. Desvié casi 90,000 libras en 3 años. Nada que arruinara al trust. Planeaba devolverlo, eventualmente». «Por supuesto que sí», dijo Poirot secamente. «Pero Eleanor lo descubrió. No me confrontó directamente, pero me di cuenta. Esa última noche dijo algo extraño». Poirot asintió. «¿Qué dijo?» El rostro de Vale se ensombreció. Me miró y dijo, «Construí una vida para olvidar, Simón. Enterré la verdad bajo la bondad, pero ahora veo lo que surge del silencio». No lo entendí entonces. Pensé que se refería a mí. Los ojos de Poirot brillaron, y ahora sospecha lo contrario. Hablaba de otra persona, de ella misma, creo, o de alguien a quien amaba. Poirot hizo una ligera reverencia. Me ha dicho la verdad, la verdad, al menos. Y eso es algo. Pero debes quedarte aquí. No intentes irte de Rosewood Grange. Tengo más preguntas. Regresó al salón principal y se detuvo al pie de la gran escalera. Una figura descendió con pasos vacilantes. Madeleine. «Escuché algo», dijo, «sobre el dinero. Simon le robó». «Sí», dijo Poirot, «pero el robo no es asesinato. ¿Entonces qué es?» Poirot se volvió hacia ella. Eleanor Ashby tenía un miedo oculto, mayor que la ruina financiera. El miedo a que se descubriera una verdad largamente oculta. El tipo de verdad que reescribe la creencia de una persona. Madeleine frunció el ceño. ¿Te refieres al rumor sobre el niño? Poirot no respondió directamente. Su madrastra vivió una vez como otra persona. Eleanor Wren, la actriz, desapareció de la vista pública durante años antes de casarse con su padre. Su reinvención no fue accidental. Hay algo, alguien, en el centro de ese tiempo perdido, y creo que su madrastra intentó proteger a esa persona hasta su último aliento. Madeleine no dijo nada. Poirot la miró con mesura. Me pidió que viniera, mademoiselle. Ahora debe ser lo suficientemente fuerte para afrontar lo que encuentre. De vuelta en la biblioteca, Graves había dispuesto los libros de contabilidad del fideicomiso. Poirot pasó más de 1 hora revisando partidas, anotaciones, firmas y asignaciones mensuales. Las discrepancias, una vez detectadas, formaban un ritmo, el ritmo de Vale. Pero había algo más. Hace 3 años, un desembolso repentino e inexplicable de 10,000 a un beneficiario privado que figuraba solo como H. Markham Poirot frunció el ceño. Buscó los registros del personal. Helena solo llevaba 6 meses contratada, pero allá. Su padre, Harold Markham,
Había fallecido repentinamente hacía 3 años por una insuficiencia cardíaca. En aquel momento lo habían dado de baja discretamente de los libros del fideicomiso, pero el pago, indicado como indemnización por despido, fue inusualmente generoso, demasiado generoso. Poirot se levantó bruscamente. Helena Markham no era simplemente la hija de un ex empleado. Le habían pagado, o le habían pagado a alguien para que desapareciera del escrutinio. La encontró sentada en el jardín de invierno, con un libro abierto pero sin leer, en su regazo. Ella levantó la vista cuando él se acercó. «Señorita», dijo Poirot en voz baja, «¿le contó alguna vez su padre por qué dejó el trust?» Helena parecía confundida. «No, estaba en la universidad por aquel entonces. Simplemente dijo que era hora de jubilarse. Murió un mes después, y no recibió ninguna explicación por un pago repentino realizado en su nombre. No sabía que había uno». Poirot la observó atentamente. «Creo que Eleanor Ashby sabía que tu padre guardaba un secreto. Creo que recompensó su silencio y temió su honestidad. Él sabía algo sobre su pasado, algo que ella deseaba desesperadamente proteger». Las manos de Helena temblaron levemente. «¿Crees que estoy involucrada?» «No», dijo Poirot, «pero creo que tú eres la respuesta. Creo en tu presencia aquí, en tu parecido con alguien que Eleanor conoció alguna vez. Quizás incluso una vez era». Despertó una culpa que ya no podía soportar. Helena parecía atónita. «¿Quieres decir que me conocía antes de venir? Sospecho que ella sabía de ti toda tu vida». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Poirot le tocó suavemente el hombro. «Debe prepararse, mademoiselle. El pasado no puede ocultarse para siempre». Mientras caminaba de regreso por los silenciosos pasillos de Rosewood Grange, la mente de Poirot giraba lenta y precisamente. Las piezas ahora estaban alineadas. Una conversación más. Queda un jugador más. Lillian Harrow. Había estado más unida a Eleanor. La conocía desde hacía más tiempo. Guardaba un secreto que Poirot aún no había tocado. Hablaría con ella antes de que terminara el día, y entonces, por fin, los convocaría a todos. El juego estaba casi terminado, pero la verdad apenas había comenzado a hablar. Lillian Harrow recibió a Hércules Poirot con una sonrisa demasiado forzada para ser cálida. Estaba en la sala de estar, sentada en una silla de respaldo alto junto al carrito del té, removiendo su taza aunque el líquido se había enfriado hacía rato. Su bufanda llevaba un broche, una rosa tallada en jade, que temblaba levemente al ritmo del pulso en su garganta. «Esperaba que vinieras eventualmente», dijo sin levantar la vista. Poirot asintió y se sentó frente a ella. «Es usted una mujer perspicaz, Madame Harrow. Eso siempre es un arma de doble filo». Ahora ella lo miró a los ojos y por un momento hubo algo desnudo detrás de sus ojos. Cansancio, arrepentimiento, o tal vez miedo. Poirot cruzó las manos. «Sobre el regazo. Usted y Madame Ashby, Eleanor, fueron amigas durante muchos años». «Éramos chicas juntas en Santa Margarita», respondió Lillian. Ya entonces tenía fuego. Eleanor estaba decidida a no ser nunca común. Admiraba eso. «Sin embargo», dijo Poirot con suavidad, «la amistad no siempre significa confianza». Lillian arqueó una ceja. «¿Crees que teníamos secretos?» Poirot inclinó la cabeza. «Yo saber, pero, más que eso, creo que Eleanor llevaba una carga que una vez intentó compartir contigo, y tú te negaste». A Lillian se le cortó la respiración por un instante. «Declinado. Quizás tenías miedo. Quizás creías que la estabas protegiendo, pero creo que la estabas protegiendo otra persona». Lillian apartó la mirada, con la mirada fija en el lejano muro del jardín. «Una vez me preguntó si creía que la gente podía escapar de su pasado.
Le dije que solo los tontos lo intentan. Poirot esperó. Sabía que tenía un hijo, dijo Lillian por fin, con la voz entrecortada. Lo supe mucho antes de que me lo dijera. Desapareció durante casi un año durante nuestra primera temporada en Londres. Dijo que estaba enferma, pero recibí una carta suya, llena de miedo y de añoranza. Nunca lo dijo directamente, pero yo sabía había una niña. Una niña. ¿Nacido fuera del matrimonio?, preguntó Poirot en voz baja. Lillian asintió. Habría destruido su reputación, su carrera, su futuro. Así que desapareció. Hizo que la niña se criara en secreto en Devon, creo. Nunca la volvió a ver. Poirot frunció el ceño. Y sin embargo, Helena Markham aparece aquí de repente, contratada por Eleanor, recibida con cariño y afecto. Seguramente Eleanor lo sabía. Sí, dijo Lillian. Me lo dijo al día siguiente de la llegada de Helena. Lo confirmó con cartas antiguas y actas de nacimiento. Helena era su hija. Y usted le aconsejó que lo mantuviera oculto, dijo Poirot, más como una afirmación que como una pregunta. Lillian se estremeció. Pensé que la estaba protegiendo. Tenía una buena vida, reputación, legado, el fideicomiso. Le dije, no saques a relucir el pasado por sentimentalismo, solo te traerá dolor. La voz de Poirot se volvió nítida. Y sin embargo, ella buscado para sacarlo a relucir. Quería enmendarlo. La boca de Lillian se tensó. Sí, dijo que se lo iba a decir a Helena, a Madeleine, a todos. Incluso estaba reescribiendo su testamento. ¿Cuándo? La noche de la cena, susurró Lillian. Dijo que lo haría al día siguiente. Poirot se inclinó hacia adelante con un tono ahora delicado pero pausado. Madame Harrow, ¿sabe dónde está ahora el testamento de Eleanor? Hubo una pausa. Entonces, estaba en su escritorio, en el cajón de arriba. La vi ponerlo ahí. Ya no está, dijo Poirot. No lo han encontrado. Lillian palideció. Poirot la observó. El testamento original de Eleanor lo dejaba todo al fideicomiso, con una modesta anualidad para Madeleine. Si lo reescribió, si incluyó a Helena, alguien podría haber tenido motivos para destruirlo. Alguien que saliera perdiendo. No lo tomé. No dije que lo hicieras. Ella lo miró con voz temblorosa. ¿Crees que alguien la mató? Poirot se levantó lentamente. Yo saber alguien lo hizo. Se detuvo en la puerta. Tú la conocías mejor, madame. Harrow, pero al final no sabías cuánto había cambiado. La culpa transforma el alma, pero también lo hace el coraje. Lillian no lo detuvo cuando se fue. De vuelta en la biblioteca, Poirot revisó las piezas reunidas ante él. Cada elemento estaba en su lugar. El fraude, el legado falso, la hija desconocida, el testamento destruido, la nota críptica, la carta medio quemada, el desenlace emocional de Eleanor Ashby y la única acción que lo había unido todo, un asesinato orquestado para que pareciera un suicidio, y tan hábilmente organizado que engañó a todos, excepto al hombre que notó que el pisapapeles en el escritorio era no alineado con el sentido compulsivo de simetría de Eleanor. Poirot llamó a Graves. Me gustaría que todos los invitados se reunieran en el salón. Inmediatamente. Graves asintió una vez, sin preguntar. 20 minutos después, la sala estaba llena. Madeleine, rígida y con los brazos cruzados, Simon Bale, furioso y silencioso, Lillian Harrow, blanca como un hueso, Helena Markham, abrazándose a sí misma en un rincón, y el profesor Chetwynd, parpadeando tras unas gruesas gafas, perdido en su lugar. Poirot estaba en el centro, como siempre lo hacía en esos momentos, mitad actor y mitad verdugo. Les agradezco su presencia, dijo. Creo que todos merecen saber la verdad.
porque la muerte de Madame Eleanor Ashby fue no una trágica culminación del dolor o la vergüenza, fue asesinato. Se oyeron jadeos por toda la habitación, pero más que eso, continuó, fue el silenciamiento de una mujer que, tras años de autoengaño, finalmente decidió decir la verdad. Una mujer que no había cometido ningún delito grave, pero que vivía con el peso de una sociedad que una vez le exigió borrar a un niño de su vida para preservar su reputación. Su mirada se dirigió brevemente a Elena, que miraba fijamente la alfombra. Eleanor Ashby descubrió irregularidades en el fideicomiso Ashby, robos cuidadosamente orquestados por Simon Bale. Se preparaba para desenmascararlo, pero, lo que es más importante, había confirmado la identidad de su hija Mademoiselle Helena y había reescrito su testamento en consecuencia. Ese testamento ahora está desaparecido. Fue retirado de su escritorio tras su muerte. Poirot se volvió hacia Simon. Temía la ruina, señor Vale. Entró en su estudio esa mañana y la encontró ya muerta. O entonces dices, pero en realidad no fuiste el único que la visitó esa noche. Se giró hacia Lillian. Usted, Madame Harrow, entró antes que él. Aún conservaba la llave del estudio, una que ella le había confiado. Discutió. Ella le contó sus planes y trató de disuadirla, como lo hizo años atrás, pero esta vez no se dejó intimidar. La mano de Lillian aferró el broche de jade. Dijo que era hora de que Helena lo supiera. Dijo que la mentira se había convertido en veneno, y tú, quizás en un momento de ira, pánico o protección equivocada, actuaste. La voz de Lillian se quebró. No sabes lo que estaba a punto de hacer. Lo habría arruinado todo, su memoria, su legado. Yo rogó que no lo haga. La voz de Poirot era tranquila. Y luego le puso algo en el vino, un sedante suave, quizás. Esperó a que estuviera sola en su estudio. Luego le administró el resto. Silenciosamente, sin forcejeo, lo reorganizó todo. Movió el bolígrafo, en su mano alineó el papel hasta el borde, dejó la carta. Era ahorro a ella, gritó Lillian. No lo entendía. La gente no perdona el pasado, lo usa. Viste cómo la miraba Helena como a una extraña. Habría destruido su... No, dijo Poirot con suavidad. La destrozaste. Un largo silencio cayó sobre la habitación. Helena, con los ojos llenos de lágrimas, habló por fin. ¿Lo sabías? Todo este tiempo. ¿Y nunca me lo dijiste? Lillian no pudo sostener su mirada. Poirot se acercó a Helena y le puso una mano en el hombro. Tu madre te quería. Puede que te haya fallado una vez, pero al final te eligió. Intentó hacer lo correcto. Afuera, el viento azotaba las ventanas. Dentro, nadie se movía. Lillian se hundió en su silla, derrotada. La verdad por fin se había dicho. Y Hércules Poirot, inmaculado de gris y tranquilo como siempre, simplemente se ajustó los puños y dijo, «La justicia es una cosa lenta, pero segura». Luego se giró y caminó hacia la luz que se desvanecía del pasillo. El suave eco de sus pasos era la puntuación final de una historia enterrada durante demasiado tiempo en el silencio. Los días posteriores a la revelación en 1911 Rosewood Grange transcurrieron con una silenciosa inevitabilidad, como el cambio de color de las hojas a finales de otoño. El inspector Merrin, el agente local que inicialmente declaró la muerte de Eleanor Ashby como un caso de causas naturales, regresó esta vez con un conjunto de preguntas muy diferente y un tono muy distinto. Lillian Harrow fue arrestada no en la granja, sino en su propia casa a la mañana siguiente. No opuso resistencia. Aún llevaba el mismo pañuelo, aunque le habían quitado el broche de rosa de jade. Su confesión cuando llegó fue contenida y casi triste. Intenté preservar su dignidad, dijo. No pretendía matarla.
Solo quería calmarla, evitar que actuara tan impulsivamente. La dosis la calculé mal. No había alegría en sus palabras, ni tampoco remordimiento visible, solo la silenciosa resignación de alguien que creía, en algún nivel retorcido, que había hecho lo correcto y simplemente había tenido mala suerte en la ejecución. Poirot se negó a presenciar la declaración oficial. Para él el caso estaba cerrado, pero como comentaría más tarde, no había sido resuelto en el sentido habitual. Había sido desbloqueado, una maraña de motivos, miedos e identidades que lentamente salen a la luz gracias a la paciencia, la perspicacia y una buena dosis de precisión psicológica. En la última mañana de su estancia, Poirot paseó por los jardines con Helena Markham. El aire era húmedo, pero las nubes por fin habían empezado a disiparse, y una tenue luz solar se extendía por el césped como una cautelosa bendición. «Me lo iba a decir», dijo Helena en voz baja, observando cómo el viento agitaba los setos. «Siempre pensé que era amable, reservada pero no cruel. Nunca imaginé que fuera mi madre». Poirot juntó las manos a la espalda. «A veces, mademoiselle, las grandes verdades no están ocultas. Simplemente están... No ha hablado madame». Ashby se engañó a sí misma durante años, pero al final eligió el coraje. Escribió la carta, hizo un nuevo testamento. «Te contrató». Helena asintió lentamente. «¿Crees que me amaba?» «Creo», dijo Poirot, «que le encantaba el idea de ti durante muchos años, y en sus últimos días encontró el coraje para amar la realidad». Helena se secó los ojos con una mano enguantada. «¿Y ahora qué pasa?» «Eso», dijo Poirot, «depende de usted». Ella lo miró confundida. «El testamento que falta», empezó. «Lo encontraremos», dijo Poirot simplemente. Simon Byle, a pesar de todos sus engaños financieros, no es un hombre violento. Entró en pánico al descubrir el cuerpo de Eleanor, sí, pero no la mató. Y creo que no destruyó el testamento, solo lo ocultó, quizás con la esperanza de salvar parte de su posición. Metió la mano en su abrigo y le entregó a Helena un papel doblado. Estaba escondido en un folio en la biblioteca, entre dos libros de contabilidad falsos. Krebs lo encontró tras mi sugerencia. Está fechado y atestiguado. Es legalmente vinculante y te nombra heredero de Eleanor Ashby, no solo de su patrimonio personal, sino también de una participación mayoritaria en el fideicomiso. Helena miró fijamente el papel con las manos temblando. «Nunca quise su dinero». Poirot sonrió levemente. «Y precisamente por eso te lo dio». Continuaron caminando durante un tiempo en silencio, mientras la escarcha temprana se derretía bajo el sol naciente. Dentro de la casa, Madeleine Ashby terminaba de empacar. No se quedaría en Rosewood Grange, no ahora. Su dolor era complejo, no solo por la pérdida, sino también por darse cuenta de que su madrastra había vivido una vida llena de secretos. Sin embargo, a su manera, Madeleine se sentía aliviada. La herencia de Helena era justa. El fideicomiso estaría mejor servido en nuevas manos. Cuando Poirot fue a despedirse de ella, lo recibió con su aplomo habitual, pero sus ojos eran más suaves. «Te debo más de lo que puedo expresar», dijo. Poirot levantó una mano con modestia. «No me debe nada, mademoiselle. Tenía el instinto de saber que algo andaba mal. Eso es raro y digno de elogio». Ella sonrió levemente. «¿Qué le pasa a Lilian ahora?» La expresión de Poirot se tornó pensativa. «Será juzgada. Puede que diga que fue clemencia, o locura, o un momento de pánico, pero será juzgada no solo por los tribunales, sino por su propia conciencia». Madeleine asintió. «¿Y Simon? Probablemente será procesado por malversación de fondos, una sentencia más leve. Su castigo será más sutil, quizás irrelevante.
un hombre que se creía lo suficientemente inteligente como para escapar del escrutinio, derribado no por auditores, sino por una mujer que cierra a él. Hizo una pausa. Hay una cosa más que debo preguntar. Por supuesto. Poirot se acercó un poco más. La noche de la cena, antes de que Eleanor se retirara, ¿dijo algo peculiar? Madeleine frunció el ceño. A mí no, pero la oí en 1905. El pasillo. Estaba hablando por teléfono. Era tarde. Pensó que todos se habían acostado. ¿Escuchaste lo que dijo? Solo una frase. Dijo, mañana, por fin diré la verdad. Poirot sonrió. Entonces, incluso en sus últimos momentos, ella fue una mujer de convicciones. Cuando Poirot salió de Rosewood Grange esa tarde, Graves lo acompañó hasta el coche que lo esperaba. El mayordomo, siempre modelo de discreción, se permitió un comentario poco común. Señor, dijo, gracias. Poirot arqueó una ceja. ¿Para qué, señor Graves? Por ver a través de las máscaras. Y por restaurar algo del honor de Madame Ashby. Poirot inclinó la cabeza. El honor siempre estuvo ahí. Simplemente necesitaba luz. Mientras el coche avanzaba por el sinuoso camino, Poirot se recostó y cerró los ojos. El campo pasó velozmente, pero sus pensamientos seguían en el estudio con Eleanor Ashby. Su vida, ordenada como una de sus habitaciones cuidadosamente ordenadas. Tanto cuidado por aparentar control. Tanta energía gastada guardando el pasado y el presente en cajones separados. Pero las vidas humanas no eran archivadores. Eran historias, entrelazadas, inesperadas, confusas y verdaderas. Y al final, Eleanor Ashby eligió la verdad. Le había costado todo, pero quizá en cierto modo también le había salvado el alma. Poirot volvió a abrir los ojos. La luz del sol brillaba en el horizonte y el camino estaba despejado. Se ajustó los puños, alisó un pliegue inexistente en su solapa y se permitió una pequeña sonrisa. Ah, la verdad. Siempre la verdad. Había cumplido con su deber, y las pequeñas células grises una vez más habían prevalecido. El tren de Londres llegó puntual, tal como Poirot esperaba. Se quedó en el andén de la estación de Bridport, con el cuello del abrigo levantado para protegerse del viento, y observó el vapor elevarse en espiral hacia el cielo azul pálido, como un espíritu que se aleja. Sin embargo, incluso al subir al vagón de primera clase y acomodarse con satisfacción en un asiento de la esquina, una leve mueca se cernía bajo la pulida línea de su bigote. El asunto de Rosewood Grange estaba zanjado, legal, moral y emocionalmente, pero Poirot aún no lo había desechado. Había algo en los últimos días de Eleanor Ashby que seguía siendo inquietante. Sacó del bolsillo del pecho una carta doblada, el carta. No la nota hallada junto al cuerpo de Eleanor, sino el fragmento quemado que Elena había recuperado de la chimenea. Poirot la había hecho examinar, reensamblar a partir de los restos chamuscados, y su tinta descolorida había sido legible bajo luz ultravioleta. El resultado había sido escalofriante por su ambigüedad. Diste tu palabra. Dijiste que nunca lo sabría. Si simplemente te hubieras mantenido al margen, si no hubieras intentado reconectar, todo esto podría haber quedado enterrado. Ya está empezando a hacerse preguntas. No estaba dirigido, no estaba firmado, pero había sido escrito no por Eleanor Ashby, pero a Sue, lo cual lo cambió todo. Poirot había dado por sentado que Eleanor era la autora de cada palabra críptica, una suposición alentada por los demás e incluso por la propia caligrafía meticulosa de Eleanor, pero la escritura podía imitarse. El tono, sin embargo, era más difícil de falsificar. Era la voz de alguien con ira, con miedo.
con un secreto que casi se había desvelado, y alguien que estaba aterrorizado de que Eleanor hubiera cambiado de opinión. Poirot dobló la carta y la guardó en su bolsillo. 2 días después, Poirot realizó una visita sorpresa a Helena Markham en Londres. Se había instalado temporalmente en un modesto apartamento a las afueras de Kensington. La herencia estaba en trámite, el fideicomiso Ashby se estaba reestructurando. Su posición era estable, pero su mente, sospechaba Poirot, no lo era tanto. Lo recibió con una sonrisa discreta, conduciéndolo a una pequeña sala llena de cajas sin abrir y montones de papeles. Llevaba el cabello recogido con sencillez y su rostro estaba pálido por tantas noches sin dormir. «No te esperaba», dijo, «pero me alegro de que hayas venido». Poirot inclinó la cabeza. «Señorita, debo molestarla con una pregunta más, una que me ha estado rondando la cabeza». Helena señaló el sillón. «Por favor». Él se sentó, juntó las manos y la estudió. «¿Alguien se comunicó contigo alguna vez? ¿Antes viniste a Rosewood Grange? ¿Alguien más aparte de Eleanor?» Helena parpadeó. «No, no directamente, aunque hubo algunas cosas extrañas». Poirot arqueó ligeramente las cejas. «Continúe». «Bueno, 2 meses antes de recibir la oferta de trabajo de Eleanor, alguien pasó por mi oficina. Trabajaba para una pequeña fundación teatral. Dijo que representaba a un benefactor y me ofreció una beca para escribir. Muy generoso, pero tenía una condición. Tenía que irme de Londres. Desaparecer de la vista pública durante al menos 1 año. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Y este hombre? ¿Dio algún nombre? Solo que se llamaba señor Lyle, hombre delgado, con abrigo oscuro, olía fuertemente a colonia. Pensé que era una estafa. Me negué, por supuesto. Poirot entrecerró los ojos. ¿Le contaste esto a alguien? Solo mi amiga Eleanor. Es decir, mi jefa en la fundación, que también se llama Eleanor. Qué curioso. Me dijo que lo anotara, por si acaso. Todavía tengo la nota por ahí. Poirot se puso de pie. «Señorita», dijo en voz baja, «creo que alguien intentó comprar su ausencia, borrarla. Su llegada a Rosewood Grange no fue un accidente, fue una consecuencia. Una grieta en una mentira que se había mantenido cuidadosamente». Helena frunció el ceño. «¿Crees que alguien sabía quién era yo antes de hacerlo?» «Sí», dijo Poirot, «y temían que su presencia despertara la conciencia de Eleanor, y así fue. Sacó de su abrigo la carta reconstruida. Creo que esto no lo escribió Eleanor, fue escrito a ella. Proviene de alguien que conocía la verdad sobre tu nacimiento y estaba decidido a mantenerla oculta. Alguien que hizo promesas en el pasado. Alguien que se benefició enormemente al asegurar que la verdad permaneciera enterrada». Hizo una pausa y dejó que el silencio se asentara como polvo. «Madeleine», dijo Helena, casi en un susurro. Poirot no respondió de inmediato. «Ella era la que más tenía que perder», continuó Helena. «La casa, el fideicomiso, la herencia. Siempre decía que no le importaba el dinero, pero vivido esa vida, y nunca le agradé. Sospechar no es culpa, mademoiselle, pero sí, Madeleine Ashby pudo saber la verdad, y no impidió el crimen. Quizás lo facilitó». Poirot se puso de pie. «Debo hablar con ella, y luego, entonces tal vez estemos verdaderamente acabados». Madeleine también estaba de vuelta en Londres. Había alquilado una suite privada en Mayfair y ya estaba retomando su vida anterior. Eventos sociales, juntas benéficas, almuerzos con personas importantes y tediosas. Recibió a Poirot esa noche, vestida de satén gris y perlas, la imagen, la misma de la serenidad. «No esperaba volver a verte», dijo con frialdad. Poirot hizo una reverencia.
Poca gente lo hace. Permaneció de pie. No he venido a acusar, sino a aclarar. Antes de irme de Rosewood Grange, creía que el asesino actuó solo. Pero ahora sospecho que el crimen tuvo cómplices. No de hecho, sino en silencio. En complicidad. Madeleine no dijo nada. Sé que Eleanor reescribió su testamento. Sé que descubrió la identidad de Helena. Y sé que tú lo sabías, al menos parcialmente, antes de su muerte. Su mano se movió ligeramente. Poirot se acercó. La oyó decir que pretendía decir la verdad. Comprendió lo que quería decir. Temió lo que le costaría. La voz de Madeleine sonó quebradiza. Yo no la maté. No, pero te quedaste de brazos cruzados mientras otro lo hacía. Puede que Lillian Harrow administrara el veneno, pero alguien quemó la carta en la chimenea. Alguien retiró el Nuevo Testamento. Alguien que sabía qué verdades eran peligrosas. Los ojos de Madeleine brillaron con lágrimas contenidas. Pensé que si me quedaba callada se le pasaría. Que cambiaría de opinión, siempre cambiaba de opinión. Pero esta vez no lo hizo. Madeleine apartó la mirada. No estaba lista para compartirla, no con una desconocida que tenía sus ojos. Poirot retrocedió. No era una desconocida. Era la persona a la que Eleanor había rechazado durante más tiempo y a la que más amaba. Él recogió su sombrero. No se preocupe, mademoiselle. La ley no castigará el silencio. Pero su conciencia sí. Mientras salía a la noche londinense, Poirot sintió que las últimas piezas encajaban en su sitio. No como un gran crescendo, sino como una coda tranquila. No había habido ningún gran villano, solo miedo, orgullo, el afán desesperado de mantener una ilusión de orden en un mundo construido sobre frágiles mentiras. Eleanor Ashby había vivido una vida de control, pero en su acto final eligió el caos, porque solo en el caos podía nacer la verdad. Y en verdad, pensó Poirot, siempre existía la posibilidad de redención, incluso para aquellos que se mintieron a sí mismos. La densa niebla se cernía sobre el Támesis como un velo de incertidumbre, atenuando las farolas y silenciando las calles. Hércules Poirot estaba sentado en su mesa habitual del rincón del Café Dupont, con la taza de chocolate de porcelana blanca intacta ante él y la mirada perdida. Los sucesos de Rosewood Grange habían llegado a su fin natural. Lillian Harrow acusada, Simon Bale investigado por fraude, Helena Markham en posesión de un legado que nunca había buscado, y Madeleine Ashby envuelta en un silencio más condenatorio que cualquier sentencia. Y aún así, Poirot removió su chocolate con una precisión ausente. No era que algo quedara sin resolver. Al contrario, había rastreado cada hilo, seguido cada susurro del motivo. Ningún hecho quedaba sin examinar, ninguna contradicción sin cuestionar. Pero el alma humana, nunca se desarrolla con la misma naturalidad que una conclusión legal. Este crimen tenía matices que trascendían el ámbito judicial. La verdad no había sido simplemente ocultada. Había sido negociado año tras año, hasta que la mentira dejó de ser un engaño consciente y se convirtió en un acuerdo silencioso con la memoria. Eso era lo que Poirot no podía dejar pasar. Ya lo había visto antes. Personas tan comprometidas con quienes se habían convertido, que ya no podían reconciliarse con quienes habían sido. Y Eleanor Ashby, a pesar de toda su disciplina y encanto, finalmente fue destruida no por un asesinato, sino por remordimiento. Una tos discreta interrumpió sus pensamientos. Un camarero se acercó y le entregó una nota. Poirot la desdobló arqueando las cejas al leer: «Creo que te perdiste algo. Ven solo, esta noche. No necesito dirección. Ya sabes dónde encontrarme». H. Helena. Poirot dobló el papel con cuidado y lo guardó en su bolsillo interior.
Dio un sorbo de chocolate y se levantó. Él sabía exactamente a qué se refería. Rosewood Grange estaba en silencio, con las ventanas cerradas, el camino de grava aún cubierto de hojas de la tormenta de Minonesén, principios de otoño. La casa ahora pertenecía a Helena Markham, aunque aún no había decidido si la querría. Había regresado temporalmente, según dijo, para arreglar asuntos. Pero Poirot sospechaba que la verdad era más compleja. Ella estaba buscando algo. Una criada, nueva, visiblemente nerviosa, lo hizo pasar y lo condujo a la antigua sala de música, la única con luces encendidas. Helena estaba allí, de pie junto a la chimenea, con una pila de documentos extendida sobre el piano, de cola a su lado. «¿Has venido?», dijo sin girarse. Poirot se acercó en silencio. «Naturalmente. Tu nota fue intrigante». Helena finalmente se giró para mirarlo. «Encontré algo, lo pasaste por alto o quizás lo dejaste enterrado». Poirot arqueó las cejas. «Continúe, mademoiselle». Le entregó un sobre viejo, arrugado y sellado con lacre rojo ligeramente agrietado. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola página. Era un certificado de nacimiento. La madre, Eleanor Wren. La niña, Helena Grace Wren. El nombre del padre, blanco. Pero, más abajo, con la cuidadosa letra de Eleanor, añadida mucho después, había una única nota garabateada en el margen. Él no quería tener nada que ver con ella. Pero ella tiene sus ojos. Ojalá nunca lo sepa. Poirot apretó los labios. «Hizo bien en llamarme». Helena lo observó. «¿Entiendes lo que esto significa?» Poirot asintió. «Tu madre vivía con el miedo, no de que descubriera su identidad, sino de que usted descubra la suya». Helena se dio la vuelta. «Ni siquiera sé quién es, el hombre que me dio media cara». Poirot la miró y luego volvió a mirar el periódico. «Creo que sí». Helena se quedó congelada. Poirot continuó con suavidad. «Verá, Lillian Harrow conocía el secreto. Pero no. Actuó sola. Alguien más había estado preservando esa mentira durante décadas. Alguien que tenía mucho que ganar si usted nunca hacía preguntas». Helena negó con la cabeza. «¿No querrás decir...?» Poirot asintió lentamente. «Profesor Ambrose Chetwynd», parpadeó. «Pero es viejo, es inofensivo. Era amigo de mi madre». «Ah, pero incluso los hombres inofensivos pueden ser peligrosos, mademoiselle. Cuando la verdad amenaza con desentrañar su pasado cuidadosamente ordenado». Poirot caminaba de un lado a otro lentamente y deliberadamente. «Verá, cuando revisé los registros del Trust, noté un patrón. Se hicieron 3 donaciones anónimas a la cuenta privada de Eleanor Ashby, justo lo suficiente para cubrir el costo del cuidado de un niño a lo largo de los años. Las sumas eran pequeñas, discretas, pero coincidían con el momento de su escolarización y sus cuotas universitarias. Todo del mismo banco, y el nombre asociado a la ruta, A. Chetwynd. Helena se sentó lentamente. «¿Él pagó por mí?» «Sí». En silencio. No como padre, sino como un hombre cargado de culpa que se negaba a reconocer la verdad públicamente. Eleanor aceptó sus condiciones, creo, porque quería preservar la ficción de que lo había enfrentado todo sola. Y Chetwynd, bueno, se escondió. Tras el velo de la respetabilidad, Helena miró fijamente el fuego. Así que todo este tiempo me vio llegar, la vio desmoronarse y dijo nada. Poirot asintió. «Esa, mademoiselle, es la traición más profunda». El silencio llenó la habitación por un largo momento. Entonces Helena dijo, «¿Qué hago ahora? ¿Confrontarlo? ¿Exigir una respuesta? ¿O dejar que la mentira termine aquí?» Poirot se acercó y tomó suavemente el documento de sus manos. «Hablaré con él.
Pero usted, mademoiselle, debe decidir en quién quiere convertirse, no en quién la hicieron. El profesor Ambrose Chetwynd abrió la puerta de su pequeño apartamento en Paddington con una mirada de leve sorpresa que rápidamente se disolvió en incomodidad cuando vio a Poirot. «Supongo que debería haberte esperado», dijo con voz quebrada. «¿Puedo entrar?» Chetwynd dudó y luego abrió la puerta por completo. El piso estaba lleno de libros viejos, mapas y olor a tabaco. Era el hogar de un erudito, un hombre que valoraba la reflexión por encima de la confrontación. Poirot no se sentó. Sacó el certificado de nacimiento de su abrigo y lo puso sobre el escritorio. «Creo que reconoces esto». Chetwynd lo miró fijamente. Su rostro palideció. Poirot esperó. Finalmente, Chetwynd dijo: «Me hizo prometerlo». «Lo sé», respondió Poirot con suavidad. «Pero las promesas hechas con miedo no siempre son sagradas. Era joven», dijo Chetwynd con voz ronca. «Ambicioso, insensato, me entró el pánico. Era brillante, hermosa y completamente inoportuna». «Así que te marchaste», dijo Poirot, «y observaste desde la distancia cómo tu hijo crecía sin ti. No quería perturbar su vida, pero estuviste dispuesto a perturbar la muerte de su madre. La viste desmayarse. No dijiste nada. Permitiste que otros sospecharan y sufrieran mientras preservabas tu imagen». Chetwynd se sentó pesadamente. «Pensé que el pasado permanecería donde pertenecía». «El pasado nunca lo hace», dijo Poirot en voz baja. «Solo espera», se giró hacia la puerta. «¿Se lo dirás?», preguntó Chetwynd con voz débil. Poirot hizo una pausa. «Esa no es mi decisión, pero le aconsejo, señor, que hable antes de que lo haga otro, no para protegerse, sino para ofrecerle la dignidad de la verdad». Al salir a la noche, Poirot respiró hondo el aire frío. Su aliento se nubló al ascender, como el último susurro de una historia finalmente concluida. El asunto en Rosewood Grange había comenzado con una carta y una mentira. Todo había terminado con el silencio levantado y la historia reescrita. No hubo finales perfectos, pero sí verdades rescatadas. Y para Hércules Poirot, eso fue justicia suficiente. La luz del sol de la mañana se derramaba sobre Londres en rayas de oro reticente, proyectando largas sombras a través de las ventanas esmeriladas de Whitehall Chambers, donde Hércules Poirot ahora estaba sentado en una habitación tranquila de roble pulido y latón, convocado no por el misterio esta vez, sino por el deber. Un abogado de alto rango de la junta directiva del Ashby Trust había solicitado una reunión. Con el arresto de Lillian Harrow y la confesión de Simon Bale de mala conducta financiera, el Trust se encontraba en una encrucijada. Su imagen pública estaba dañada, sus finanzas manchadas por el engaño. El nombre Ashby había prometido honor y caridad. Ahora aparecía en los titulares junto a palabras como fraude, escándalo y veneno. Así que recurrieron al hombre que lo había desenredado todo. Querían la perspectiva de Poirot, no solo sobre los hechos, sino sobre la percepción, sobre la verdad, sobre el legado. «Señor Poirot», dijo el abogado, un hombre delgado y anguloso llamado Edward Marchbanks, «entienda que esto ya no es un asunto interno. La junta directiva está bajo presión de los donantes, la comisión de beneficencia y la prensa. Hemos considerado una renovación completa de la marca, un nuevo nombre y una reestructuración de la dirección». Poirot no respondió de inmediato. Estaba sentado, impecablemente erguido en un sillón azul oscuro, con las manos enguantadas apoyadas ligeramente sobre las rodillas. No estaba allí para complacer su vanidad, sino para ofrecer claridad. «A veces es necesario cambiar, señor», dijo al fin, «pero antes de derribar los muros, hay que preguntarse qué cimientos quedan debajo». Marchbanks frunció el ceño levemente.
¿Cree que el Trust podrá recuperar su prestigio? Poirot se permitió una breve sonrisa. Con el administrador adecuado, sí. La corrupción no era sistémica, era personal, y esas personas ya han sido destituidas. La cuestión no es si el Trust merece sobrevivir, sino si verdad se puede contar sin vergüenza. Marchbanks se recostó. ¿Y la señorita Markham? ¿Está preparada para tal responsabilidad? Los ojos de Poirot brillaron. Ella aún no lo sabe, pero tengo una gran fe en el poder de la identidad, una vez que se la reivindica debidamente. Esa misma tarde, Poirot se dirigió de nuevo a Rosewood Grange. El viaje en tren fue tranquilo. El paisaje familiar se desplegaba en el último esplendor otoñal, color fuego. Sus pasos se hicieron más lentos al acercarse a la gran casa, no por cansancio, sino por la reflexión. Cada piedra del edificio resonaba ahora, de risas tras puertas cerradas, de susurros en rincones sombríos, de culpa disimulada bajo capas de encanto y rutina. Helena Markham lo recibió en la entrada, envuelta en un abrigo de lana y una bufanda, con los ojos más claros de lo que los había visto hasta entonces. «Viniste», dijo ella simplemente. «Lo prometí», respondió. Lo condujo al interior donde un fuego ardía suavemente en la chimenea del salón. La habitación había cambiado sutilmente, menos formal, menos severa. Algunos retratos habían sido retirados. Los adorados lirios de Eleanor habían desaparecido, reemplazados por fresias amarillas y ramitas de romero. «Huele a recuerdo», murmuró Poirot. Helena lo miró. Eso es lo que quería. Se sentaron junto al fuego. Helena servía el té con soltura, aunque le temblaban ligeramente los dedos. Le entregó la taza a Poirot y luego se recostó, con la postura relajada, pero la mirada alerta. «¿Hablaste con el profesor Chetwynd?» Poirot asintió. «Sí». «¿Y?» Él no lo negó. Helena inhaló lentamente. Dijo: «¿Por qué?» Poirot la estudió a la cara. Porque era un cobarde. Porque creía que su futuro era más valioso que tu existencia. Y porque creía que el silencio podía pasar por integridad. Helena miró el fuego. «Vino aquí ayer». Las cejas de Poirot se levantaron. «Ah». Dijo que quería explicarse, que se arrepentía de todo, que nunca dejaba de pensar en ella, ni en mí. Su voz se quebró por un momento. No sabía qué decir. «Sigo sin saberlo». Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «No está obligada a perdonar, mademoiselle, pero es libre de elegir qué lugar ocupará su verdad en tu vida». Helena asintió lentamente. «Creo que quiero volver a verlo. No para cerrar el capítulo. Para definición. He vivido tanto. Tiempo sin raíces. Ahora que las he encontrado, necesito saber cuáles siguen vivas». Poirot sonrió amablemente. Esa sabiduría supera a la de su edad. Bebieron té en silencio durante unos momentos antes de que Helena volviera a hablar. «Leí las cartas de mi madre, las que tenía ocultas. Había docenas. La mayoría me las escribió a mí. Cartas que nunca envió». Los ojos de Poirot se abrieron de par en par. «Dios mío». Empezó a escribirlas después de mi nacimiento. Todos los años el día de mi cumpleaños. Algunas estaban llenas de rabia, otras de añoranza. Las primeras eran casi infantiles, como si discutiera consigo misma. Después se volvieron más tiernas. Poirot no dijo nada, dejando que el silencio fuera testigo. «Uno de ellos», continuó Helena, dijo: «Un día, si lees esto, espero que entiendas por qué huí, pero espero aún más que veas por qué regresé». Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero no cayeron. Poirot metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño sobre, una fotografía antigua, con los bordes desgastados. «Creo que esto te pertenece», dijo. Helena la tomó, desconcertada. Era la foto de una joven en el escenario, vibrante y llena de vida.
vestida con un vestido griego bajo un foco. Eleanor Wren, antes de convertirse en Eleanor Ashby. Me lo dio durante nuestra primera conversación, dijo Poirot. Dijo, lo conservo porque me recuerda a quien casi fui. Helena miró la imagen con voz ronca. Parece feroz. Sí que lo era, dijo Poirot. Y tú también. Se sentaron juntos. El fuego crepitaba suavemente. Dos figuras unidas, por un misterio que ya no estaba sin resolver, pero que nunca estaba realmente terminado. Por fin Poirot se puso de pie. Ya es hora de volver a Londres, dijo. Siempre hay un nudo que desatar. Helena también se puso de pie. Señor Poirot. Gracias, no solo por la verdad, por ver la parte de ella que todos los demás guardaron en el pasado. Poirot hizo una pequeña e impecable reverencia. No basta con resolver un crimen, mademoiselle. Hay que restaurar la dignidad que el crimen intentó borrar. Tomó su sombrero y, tras una última mirada a la casa que había revelado tantos secretos, se dio la vuelta y se dirigió hacia el camino de entrada. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas del oeste y bañaba Rosewood Grange con un resplandor bronceado, Helena caminaba sola por el estudio que había pertenecido a Eleanor Ashby. El escritorio estaba vacío, los cajones despejados, los papeles archivados o destruidos. Pero quedó una carta. Era la última carta que Eleanor había comenzado, su último mensaje, inacabado, sin sellar. Helena se sentó, levantó la pluma fuente y comenzó a escribir debajo de la última línea, que su madre había dejado. Dile la verdad si te pregunta, aunque espero que nunca lo haga. Yo pregunté, Helena escribió, y lo sé, y te perdono. Porque la verdad al fin nos unió. Ella lo firmó simplemente. H. Y mientras la vela parpadeaba y la noche descendía, Rosewood Grange, por primera vez en muchos años, estaba en paz. El tren de regreso a Londres atravesaba el campo como una cuchilla de plata. Pero los pensamientos de Hércules Poirot permanecían atrás, entre los setos de Rosewood Grange, en el estudio donde Eleanor Ashby había exhalado su último suspiro, en las cenizas de cartas que hacía demasiado tiempo que no se habían enviado. El misterio había sido resuelto, sí, pero Poirot sabía bien que solución no era lo mismo que restauración. La justicia podía satisfacer la mente, pero rara vez calmaba el corazón. Se recostó en su asiento, el ritmo de las vías como una suave percusión en sus reflexiones. El paisaje inglés transcurría, pero en el recuerdo de Poirot era el rostro de Eleanor lo que veía, no como la digna viuda de años recientes, sino más joven, despreocupada, feroz. La Eleanor Wren, que una vez estuvo bajo las luces del escenario, con la voz encendida y la mirada sombría. Esa mujer nunca dejó de existir, solo quedó sepultada bajo la expectativa, el miedo y la culpa. Y en las últimas horas de su vida intentó resucitar su yo más auténtico, no para salvar su legado, sino para recibir a su hija con los brazos abiertos, sin ocultarse ya. Qué trágico, pensó Poirot, que hubiera logrado recuperar la verdad solo para perder la vida antes de poder decirla en voz alta. Pero tal vez, solo tal vez, esa verdad no había muerto con ella, porque alguien había estado escuchando, alguien se había preocupado lo suficiente como para seguir haciendo preguntas. Y con eso, la redención de Eleanor había comenzado. Poirot abrió la pequeña libreta de cuero que siempre llevaba consigo. En una página en blanco, escribió una frase con letra impecable. El pasado no permanece enterrado, espera ser reclamado. Hizo una pausa, miró fijamente la línea por un momento y luego la subrayó una vez. 2 semanas después, Poirot estaba de vuelta en su apartamento de Whitehaven Mansions.
El sol de finales de otoño se filtraba a través de las cortinas de encaje y el calor de su chimenea de carbón se filtraba en la silenciosa habitación. Hastings, de vuelta tras un breve viaje a Escocia, había llegado para tomar el té y ahora estaba sentado frente a Poirot, removiendo el azúcar en su taza. «Lo leí en los tiempos», dijo Hastings. «El escándalo del fideicomiso Ashby. Fraude, envenenamiento, un heredero desaparecido, algo bastante dramático incluso para ti, amigo». Poirot se permitió una pequeña sonrisa. «La vida no siempre es cortés, mon ami, sobre todo cuando la reputación se construye sobre lo que no se puede decir». Hastings se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿esta Helena era realmente la hija? ¿Todo ese tiempo?» «Sí, oculta, no solo por engaño, sino por miedo mutuo. Su madre la entregó para protegerla, y luego pasó su vida fingiendo que el sacrificio había sido noble y no cobarde». Hastings frunció el ceño. «Eres un poco duro», Poirot negó con la cabeza. «No. Amigo, soy exacto. Eleanor Ashby era muchas cosas, controlada, orgullosa, agobiada por las apariencias, pero al final encontró el coraje. El suficiente al menos para intentar enmendarlo. Ella no vivió para verlo hasta el final», dijo Hastings. «Pero su hija sí», respondió Poirot. «Y eso no es poca cosa». Hubo una pausa, y luego Hastings preguntó, «¿Y el asesino? ¿Esa mujer, Harrow?» Poirot removió su té. «Está en prisión esperando juicio. Ella lo llama clemencia. El tribunal podría llamarlo de otra manera. ¿Y Simon Bale? Deshonrado. Su fraude está siendo procesado, pero no irá a prisión. Fue lo suficientemente astuto como para mantener sus robos pequeños y sutiles. Pero está acabado. Él lo sabe». Hastings silbó. «¡Qué asunto tan enredado!» Poirot inclinó la cabeza. No era una historia enredada, Hastings. Tenía múltiples capas. Cada persona creía que actuaba por necesidad, que su silencio, su robo, su traición eran justificado. Pero cuando cada uno justifica sus transgresiones privadas, sociedad paga el precio. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la bulliciosa calle de abajo. Eleanor Ashby se mintió a sí misma. Lillian Harrow mintió para proteger su reputación. Chetwynd mintió para preservar su nombre. Madeleine mintió por omisión, y sin embargo, ninguna de ellas se habría llamado mentirosa. Ese es el engaño más peligroso de todos. Hastings bebió, su té pensativo. «Suenas filosófico hoy». Poirot sonrió levemente. «El caso persiste. Algunos crímenes se cometen en la oscuridad, otros a plena luz del día, en el corazón». Un golpe en la puerta los interrumpió. Poirot se giró. «Adelante». El portero entró y le entregó un sobre a Poirot. «Esto acaba de llegar, señor». Poirot lo tomó con un gesto y el portero se retiró. El sobre era de color marfil, sellado, con un sencillo sello de lacre. Poirot lo abrió y leyó la breve nota manuscrita que contenía. «Señor Poirot, la casa está en silencio ahora. Los ecos son más suaves. He empezado a leer las cartas que me dejó, una cada año, como estaciones congeladas en tinta. Puede que no se lo perdone todo, pero empiezo a comprender. Hay un jardín detrás del muro oeste, nunca lo mencionó. Encontré su nombre grabado debajo de un banco de piedra. E.W. 1923. Quizás me lo dejó. Quería que supieras que he decidido quedarme. La casa ya no está embrujada. Ya no». Con gratitud, Helena Poirot dobló la carta lentamente y con reverencia, y la deslizó en el bolsillo del pecho de su chaqueta. Hastings arqueó una ceja. «¿Buenas noticias?» Poirot asintió. «Del mejor tipo. Una vida que ya no se define por el silencio.
regresó a su asiento, volvió a llenar ambas tazas y añadió una generosa cucharada de miel a la suya. «Verá, Hastings», dijo mientras se movía, «pensamos en los detectives como hombres que atrapan asesinos, pero por supuesto eso es solo una parte. Nuestro verdadero papel, al menos como yo lo veo, es asegurar que la verdad, por dolorosa que sea, deje de ser temida. Una vez que se dice la verdad, deja de ser una amenaza. Se convierte en la clave. A veces para la justicia, a veces para la paz». Hastings asintió. «Y a veces a una puerta cerrada en el pasado». Poirot sonrió ampliamente. «Precisamente. Empiezas a pensar como yo, amigo. Eso es muy peligroso». Ambos se rieron. Afuera, el día se volvió más frío, pero dentro del apartamento, la calidez de la comprensión persistía, como una última página, pasada con delicadeza. Y en el campo, detrás del muro oeste de una antigua propiedad, una hija estaba sentada ahora en el mismo jardín que su madre una vez había amado, leyendo las palabras de una mujer que había aprendido demasiado tarde que la verdad no es el final del amor, sino su comienzo. La mañana era fresca, con el aire teñido de escarcha y humo de leña, mientras Hércules Poirot regresaba una vez más a Rosewood Grange, no como detective ni como intruso, sino como invitado. Helena lo había invitado a desayunar. Era la primera mañana en que ella administraba oficialmente la finca. Los abogados la habían confirmado como heredera legal de Eleanor Ashby. La junta directiva del fideicomiso había reconocido públicamente a su nuevo liderazgo, y el personal, que antaño había servido a Eleanor, ahora la recibía con cauteloso respeto. Poirot llegó exactamente a las 9. Helena lo recibió en la puerta, ya sin incertidumbre, ya sin la sombra del dolor. Llevaba un vestido verde oscuro con un abrigo a medida y el broche de su madre. Sencillo, sin pretensiones. Parecía, pensó Poirot, alguien que por fin había hecho honor a su nombre. «Me alegro de que hayas venido», dijo. «Y yo», respondió Poirot asintiendo. «Me alegro de ver que la casa ha recuperado su centro». Entraron juntos en el salón donde se había servido el té con tostadas, mermelada y manzanas del huerto en rodajas. Era modesto, elegante y sin pretensiones, tan distinto de la opulencia de las antiguas cenas del Trust. «He comenzado a reconstruir la misión de la fundación», dijo Helena. «Nos estamos reenfocando en la educación y la salud mental de las mujeres jóvenes. Necesidades silenciosas, a menudo ignoradas». Poirot sonrió. «Está bien. Eleanor Ashby habría estado orgullosa». Helena dudó un momento y luego dijo: «He leído todas las cartas, todas las que me escribió. Tenía miedo, sobre todo, miedo de que la odiara o peor aún, de que nunca la conociera, pero nunca perdió la esperanza». Poirot dio un sorbo a su té. «La esperanza es una virtud silenciosa, mademoiselle. No grita, pero perdura». Se sentaron en silencio por un momento, cómodos ahora cada uno con sus pensamientos. Entonces Helena preguntó: «¿Me dirá algo, señor Poirot?» «Por supuesto». «¿Crees que los demás, Madeleine, Chetwynd, incluso Lillian, creían que estaban haciendo lo correcto?» Poirot juntó las manos. «Ah, esa es la mentira más peligrosa, mademoiselle, la que se dice a uno mismo, no a los demás. Lillian Harrow se convenció de que estaba protegiendo la dignidad de su madre. El profesor Chetwynd se convenció de que su ausencia era nobleza. Madeleine, ella creía que el silencio era inofensivo. Hizo una pausa, pero cada uno de ellos, en pequeña medida, participó en un delito de identidad. Intentaron dictar quién podía ser Eleanor Ashby, incluso muerta. Tú, lo han deshecho». Helena miró por la ventana hacia el césped cubierto de escarcha, donde el muro del jardín se curvaba suavemente alrededor del lado oeste de la casa. «Ayer volví a visitar el banco.
La talla es auténtica. E.W. 1923. Me gusta pensar que fue allí a soñar con lo que podría ser su vida. La voz de Poirot era baja y reverente. Y ahora estás aquí para vivirlo. Ella se volvió hacia él. Ha resuelto tantos misterios, señor Poirot. ¿Acaso alguna vez terminan perfectos? Él dio una pequeña sonrisa cómplice. No del todo. Pero la verdad, mademoiselle, la verdad siempre basta. Hace posible la paz. Ella extendió la mano por encima de la mesa y le tocó suavemente la suya. Entonces, gracias por decirme la verdad. Poirot se levantó, se abrochó el abrigo y se ajustó el ala del sombrero. Al final, fue tu madre quien te lo dio. Yo solo me encargué de que llegara a su destino. Al entrar en el día que amanecía, la escarcha bajo sus pies empezó a derretirse, y una brisa agitó la hiedra de los viejos muros de piedra. La casa que tenía detrás ya no parecía un lugar de secretos. Parecía un hogar recuperado. Bajó por el largo camino de grava, pasó la puerta y se dirigió al coche que lo esperaba. Al pie de la colina, se detuvo una vez y miró hacia atrás. No por sentimentalismo, sino por certeza. Allí, en la ventana superior del estudio, estaba Helena con la luz del sol en su rostro. Poirot tocó el ala de su sombrero y sonrió. Se hizo justicia, no solo con el castigo, sino con la verdad revelada, las identidades recuperadas y la valentía de una mujer que se había mentido a sí misma durante demasiado tiempo, hasta que, por fin, decidió hablar. Y Hércules Poirot, guardián del orden, de la contradicción humana y de las pequeñas células grises, se dio la vuelta, porque el mundo, una vez más, había sido puesto en orden.